Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la explicación de la clase de esta semana. En el primer videíto explicamos la teoría empirista a través de su representante por ahí más significativo de la ilustración inglesa, que es David Hume. Ahora vamos a pasar a otra teoría que explica el conocimiento de otra manera, que es la de un filósofo alemán, Immanuel Kant, que, como vamos a ver, se trata de una teoría más compleja, más elaborada que las de Descartes y la de David Hume. Vamos a entonces comenzar. ¿Sí? Immanuel Kant también es un filósofo del siglo XVIII, también lo tenemos que ubicar en el contexto de la Ilustración en el que ubicamos a Hume, pero en otra localización europea, que es lo que era en ese momento el Reino de Prusia, Alemania, y la obra en la que nos vamos a basar para desarrollar su teoría del conocimiento es la obra que él escribió, llamada Crítica de la razón pura. El problema que Kant aborda en la Crítica de la razón pura es el debate precisamente entre las posturas racionalistas y las posturas empiristas que nosotras hemos ido desarrollando entre la clase pasada y esta. Aquí tienen en este cuadrito un resumen muy cortito de las ideas centrales de cada una de estas dos teorías que ya hemos desarrollado. Si para el racionalismo se conocía a través pura y exclusivamente de la razón, el empirismo va a postular que se conoce pura y exclusivamente a través de la experiencia sensible. El racionalismo aspira a elaborar juicios universales y necesarios, y en ese sentido toma como ideal científico a las matemáticas. Decíamos la semana pasada que Descartes es, además de filósofo, un matemático muy importante, mientras que el empirismo va a tomar como modelo a las ciencias naturales, a las ciencias de la naturaleza, que elaboran juicios que son contingentes y particulares porque provienen de la experiencia, precisamente. Mientras que la mayoría de los autores racionalistas va a sostener la existencia de ideas innatas. Para el racionalismo no existe nada innato en el espíritu humano, sino que, como decíamos, somos una tabla rasa, somos una hoja en blanco en la cual la experiencia va a escribir. Y mientras que en general los racionalistas precisamente defienden la posibilidad de conocimiento en el campo metafísico, apelando precisamente a esas ideas innatas, como hacía Descartes con la idea de Dios, para los empiristas la metafísica, como veíamos con Hume, no es posible como conocimiento científico porque no hay experiencia sensible de los objetos de los cuales la metafísica habla. Entonces, en el siglo XVIII tenemos como este debate, este Boca River en la historia de la filosofía entre racionalismo y empirismo, que es el debate que va a analizar y que va a estudiar Immanuel Kant para proponer una postura superadora de las dos. Kant lo que va a decir es que si racionalismo y empirismo se pelean tanto es porque hay un montón de diferencias, pero esas diferencias parten de un suelo común. Hay algunos supuestos comunes que hacen a la teoría racionalista y empirista. Para Kant, el racionalismo y el empirismo son posturas que él denomina realistas. Tanto racionalismo como empirismo son posturas realistas. ¿Qué es el realismo para Kant? El realismo para Kant es una explicación del conocimiento que supone que en el acto de conocer lo determinante es el objeto. Si volvemos a la clase pasada, ustedes recuerdan que cuando contextualizamos o cuando explicamos el problema del conocimiento, decíamos que este problema, o que está, digamos, el conocimiento se supone que es una relación entre un sujeto y un objeto. Para los racionalistas y los empiristas, en esa relación, el determinante es el objeto. ¿Por qué es el determinante? ¿Por qué es el más importante? Porque conocer es contemplar, es reflejar, es captar ese objeto. Por lo tanto, en el acto de conocimiento, el que se modifica y el que se tiene que adaptar al otro es el sujeto. El objeto está ahí, el objeto es como es, y el sujeto se modifica para conocer a ese objeto y logra conocimiento de ese objeto cuando logra reflejarlo tal cual es. Por eso es realista esta postura. Para los racionalistas, ese conocimiento se da a través de la razón, para los empiristas se da a través de la experiencia sensible, pero en los dos casos es el sujeto el que se modifica en el acto de conocimiento.
Entonces conocer es una actitud, si se quiere, pasiva, contemplativa, que refleja lo real, que, qué sé yo, copia lo real en nuestra mente, pero no es una actitud activa por parte del sujeto, sino pasiva, contemplativa. Entonces, lo que va a hacer Kant va a cuestionar el realismo directamente, es decir, Kant va a proponer una postura que no sea realista, que no piense al conocimiento en términos realistas, por lo tanto que no los piense ni en términos racionalistas ni en términos empiristas, sino que supere estas dos miradas. Esta nueva teoría del conocimiento que va a proponer Kant como opuesta al realismo se denomina idealismo trascendental. Es una postura idealista que se opone a la postura realista que Kant veía representadas en el racionalismo y en el empirismo. ¿En qué consiste el idealismo trascendental? El idealismo trascendental sostiene que en la relación del conocimiento, lo importante ahora es el sujeto, no el objeto, porque para Kant el conocimiento es una construcción del sujeto. Para Kant el conocimiento no es reflejar la realidad, no es copiar la realidad, no es contemplar la realidad, sino que es construirla a esa realidad. Cuando conocemos los sujetos, construimos la realidad que conocemos, no la reflejamos. Entonces, hay una actitud activa por parte del sujeto que conoce, que para Kant los realistas, es decir, los racionalistas y los empiristas no pudieron ver. ¿Cómo construimos la realidad para Kant? Para Kant, lo que los sujetos tenemos en forma innata son lo que él denomina estructuras a priori. El concepto de a priori significa en filosofía independiente de la experiencia. Esto es importante aclararlo porque muchas veces en el sentido común, en el lenguaje cotidiano, la gente habla de a priori y a posteriori para querer decir antes o después en el tiempo. En filosofía, los conceptos de a priori y a posteriori no tienen que ver con antes y después en el tiempo, sino que tienen que ver con dependientes o independientes de la experiencia. Lo a priori es lo que es independiente de la experiencia. Si volvemos para atrás, ustedes recuerden que el racionalismo creía que teníamos ideas innatas, mientras que el empirismo creía que no había nada innato. Kant se va a parar en el medio, va a decir, no hay ideas innatas, tienen razón los empiristas, pero sí hay en forma innata estructuras a priori, es decir, nuestra razón no es una razón divina, no es una razón absoluta, sino que es una razón que ya viene de fábrica con cierta estructura. Entonces, la única forma de conocer que tenemos es usando esa estructura que ya tenemos de fábrica. Ustedes, además de la ficha de cátedra, como material de esta semana, tienen el capítulo de Mentira a la Verdad de Darío Zeta, que habla sobre, en realidad no habla sobre la crítica de la razón pura, sino que habla sobre la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es otro libro de Kant, que no habla del conocimiento, sino que habla de la ética. Cuando lleguemos a la unidad 4 del programa y hablemos de ética, vamos a retomar a Kant. En este capítulo, Darío Zeta le dedica 2 capítulos de su programa a la ética de Kant, porque en el primero de los capítulos, para poder entrar a la ética, explica cómo entiende Kant el conocimiento. Entonces ese primer capítulo es el que tienen que mirar para esta clase, que es como introductorio a la ética kantiana, y él explica cómo entiende Kant el conocimiento. Y en esa explicación Darío Zeta lo que hace es invitarnos a imaginarnos cómo percibiría el mundo una especie no humana. Qué sé yo, cómo verá el mundo un pajarito, cómo verá el mundo una jirafa, cómo verá el mundo una cucaracha. Bueno, esa forma de ver el mundo tiene que ver con las estructuras a priori. Para Kant la razón humana ya viene estructurada de cierta forma, de tal modo que cuando conocemos, lo que hacemos es adaptar la realidad, es adaptar al mundo a nuestras estructuras a priori, no contemplarlo, no reflejarlo. Entonces tenemos estructuras a priori que están en el sujeto, que conoce, y ahí sí Kant le da la razón a Hume y va a decir, el conocimiento sí o sí empieza con las impresiones sensibles. El objeto de conocimiento se construye a través de impresiones sensibles, como creía Hume. Es decir, las estructuras a priori no son ideas, como creía el racionalismo,
son estructuras vacías, no hay nada en esas estructuras, sino que para que se produzca el conocimiento, esas estructuras a priori tienen que entrar en contacto con un objeto y ese objeto se conoce a través de las impresiones sensibles, como sostenía David Hume. Entonces, el conocimiento se produce por el diálogo y por el encuentro de las dos cosas, las estructuras a priori que están en el sujeto y la experiencia sensible que es a posteriori. ¿Qué significa que es a posteriori? Que es dependiente de la experiencia, que tiene que haber experiencia sensible para que haya conocimiento. Entonces, fíjense, Kant le da la razón a Hume en el sentido de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia sensible, pero no cree que nuestro espíritu sea una hoja en blanco, sino que cree que hay estructuras a priori que condicionan al conocimiento y que lo hacen ser de cierta forma y no de otra. Un ejemplo que dan la mayoría de los manuales de filosofía, yo lo tomé de uno de los manuales, que es el de Adolfo Carpio, pero la mayoría de los manuales recurren al mismo ejemplo para entender esto de las estructuras a priori, es invitarnos a imaginarnos qué ocurriría si todas las personas de nacimiento hubiéramos nacido con lentes de color. Creo que Carpio usa el color azul. Imagínense que ya desde nacimiento nacemos con lentes de color azul. ¿Qué pasaría? Pasaría que toda la vida veríamos la realidad de color azul, pero no veríamos la realidad de color azul porque la realidad es color azul, sino que seríamos nosotras quienes estamos azulando la realidad porque nuestras lentes están generando que la realidad sea para nosotras de color azul. Este es más o menos el sentido de las estructuras a priori. Otro ejemplo que yo suelo darles en clase es que se imaginen que las estructuras a priori son como el molde, qué sé yo, de una torta, ¿no? Con el molde solo yo no tengo una torta. Para tener una torta, lo más importante es tener la mezcla. Ahora bien, esa mezcla que yo voy a hacer, qué sé yo, con huevos, harina, leche, lo que sea, cuando la pongo en el molde va a adoptar cierta forma, qué sé yo, si tengo un molde redondo, la torta va a quedar de forma redonda, pero no porque la masa de la torta haya sido redonda, sino porque cuando la puse en el molde, se adaptó a esa estructura, se amoldó a esa estructura que tiene forma redonda. Si la hubiera puesto en una fuente cuadrada, la torta queda cuadrada, ¿no? Fíjense, estos ejemplos nos sirven para entender qué es lo que son las estructuras a priori. Son como moldes, son como estructuras, pero que no sirven para nada si no se encuentran con la experiencia sensible, que es la que de verdad construye el conocimiento. Pero cuando se encuentran con la experiencia sensible y se construye el conocimiento, ese conocimiento se adapta, se amolda a nuestras estructuras a priori. Entonces, en la relación de conocimiento entre sujeto y objeto, ya no va a ser el objeto el determinante para Kant, sino que va a ser el sujeto el determinante en la relación de conocimiento. En ese sentido se dice que la filosofía kantiana generó una revolución copernicana, ¿no? Dicen que en filosofía hay una revolución que genera Sócrates, ubicando al problema humano en la filosofía, y otra revolución que genera Kant, precisamente colocando al sujeto en el centro del conocimiento. Copérnico fue un astrónomo que fue quien derribó la teoría geocéntrica, que era la teoría que explicaba el movimiento de los astros y de los planetas durante la Antigüedad y la Edad Media, y que estaba basada en los libros de física de Aristóteles y en la palabra bíblica. Para la teoría geocéntrica, la Tierra era el centro del universo y era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra, y el resto de los astros que se movían alrededor de la Tierra. Copérnico invirtió esta lógica, hizo al revés, colocó al Sol en el centro y supuso que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol. Propuso la teoría heliocéntrica, colocar al Sol en el centro y a la Tierra girando alrededor del Sol. En ese momento a Copérnico, ¿se acuerdan que creo que la semana pasada cuando hablábamos de Descartes decíamos algo de esto? A Copérnico le dijeron que no, que estaba equivocado porque en la Biblia decía que el Sol se movía.
Y sin embargo, bueno, la teoría de Copérnico termina comprobándose como verdadera, digamos. Algo parecido hizo Kant con la teoría del conocimiento. En lugar de ser el objeto, la centralidad en el conocimiento, Kant va a ubicar al sujeto en la centralidad. Entonces, Kant va a reconocer, como decíamos recién, que todo conocimiento se inicia con la experiencia sensible, como creía el empirismo, pero esas experiencias sensibles se van a amoldar a las estructuras a priori que tenemos los sujetos y que generan que conozcamos de una manera y no de otra. Fíjense que es una teoría mucho más compleja, mucho más elaborada que la que proponía la escuela realista de la mano de Descartes y de Hume, del racionalismo y del empirismo. Un señalamiento muy importante, y es que esas estructuras a priori para Kant no varían de sujeto a sujeto, ¿no? Porque esta explicación que les acabo de dar, así pelada, parecería como abrir la puerta al relativismo en materia de conocimiento. Es decir, que yo amoldo la realidad a mis estructuras a priori, mi vecina amolda la realidad a sus propias estructuras y, qué sé yo, mi otra vecina amolda la realidad a sus propias estructuras, entonces cada una conoce la realidad a su manera y lo que es verdad para mí puede no serlo para la otra persona. Nada más lejos de lo que creía Kant. Kant no creía esto. Recordemos que Kant era iluminista, Kant era ilustrado. Kant vive en la época, en plena Revolución Francesa, en pleno quilombo, el tipo iba a buscar los diarios para ver qué pasaba, estaba súper interesado, dicen, en el devenir político de la Revolución Francesa, porque se daba cuenta que era un evento político muy importante que iba a modificar la historia. En este momento, como yo les contaba en el videíto anterior, hay una fuerte creencia, una fuerte fe en el conocimiento científico y en los avances, en la objetividad científica, en la validez de las ciencias. Kant no es relativista, porque el relativismo implica que entonces las ciencias no tienen la verdad absoluta ni son válidas universalmente. Para el relativismo no hay juicios universales y necesarios. Kant elabora el concepto de lo que él llama apercepción trascendental. El concepto de apercepción trascendental tiene que ver precisamente con la creencia de que las estructuras a priori son universales. Para Kant, las estructuras a priori son idénticas en todo el género humano. Todas las personas, por el simple hecho de haber nacido personas y no perros o elefantes, tenemos las mismas estructuras a priori. Entonces no es que yo nací con lentes azules, ustedes con lentes violetas y otra persona con lentes rojos. Todas las personas tenemos los mismos lentes, o todas las personas tenemos el mismo molde, qué sé yo, redondo, cuadrado, como quieran. ¿Sí? No hay, las estructuras a priori no varían de persona a persona, ni de cultura a cultura. Por eso la época ilustrada va a ser una época fuertemente eurocéntrica, fuertemente etnocéntrica, que va a tildar de salvajes, de primitivos, de bárbaros a los habitantes de otras culturas y de otros pueblos. Estamos en plena época de colonización. Europa está colonizando América, África, y en ese proceso de colonización lo que se cree o lo que se piensa es que el modelo de cultura y de civilización es el europeo. Por lo tanto, no se piensa que las otras culturas simplemente conocen de manera diferente, sino que lo que se piensa es que la única forma y la única posibilidad de conocer es la europea y el resto está equivocado. Entonces, esas estructuras a priori en Kant no son relativas ni a cada persona, ni a cada cultura, ni a cada momento histórico, ni mucho menos, sino que son propios de la especie humana, son universales. Y en este sentido es que Kant salva la objetividad científica, porque si toda la humanidad posee las mismas estructuras a priori, la realidad es una construcción subjetiva, es una construcción del sujeto, pero también es objetiva, porque toda la humanidad construye la realidad de la misma manera. Entonces, los conocimientos científicos son válidos en forma universal porque son válidos subjetivamente para toda la humanidad.
las verdades que en ese momento había descubierto la física, la matemática, ¿no? Todas las ciencias naturales y exactas, eran válidas objetiva y universalmente, porque si bien tenían que ver con la construcción subjetiva de las personas, esa construcción subjetiva se realiza para Kant de manera universal. ¿Qué pasa con la posibilidad de la metafísica? De hecho, nosotros no desarrollamos la crítica de la razón pura en su totalidad, pero en la crítica de la razón pura la pregunta que se hace Kant es si la metafísica puede o no ser una ciencia. Kant en la introducción de la crítica de la razón pura lo que dice es cómo puede ser que ya en el siglo XVIII la matemática, la física, la geometría hayan realizado avances muy significativos y muy importantes, y la metafísica siga discutiendo las mismas cosas que discutían Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿puede la metafísica ser ciencia como lo son la matemática, la geometría y la física? ¿Puede la metafísica establecer verdades universales y necesarias como hacen esas otras ciencias que indudablemente han progresado? Y la respuesta que da Kant es que las ciencias lo que hacen es conocer fenómenos. El conocimiento científico, como decíamos recién, es válido universalmente, es necesario, es objetivamente subjetivo, pero no es absoluto, porque un conocimiento absoluto sería un conocimiento divino, como decíamos al principio. Es un conocimiento de fenómenos. ¿Qué significa fenómeno? El fenómeno es lo que se me aparece. Es decir, el conocimiento científico no elabora conocimiento absoluto, elabora el conocimiento relativo a la especie humana. Entonces, si es relativo a toda la especie humana, es universal. Es decir, el conocimiento científico no puede decir cómo es la realidad en sí misma. Lo único que puede decir es cómo es la realidad para el ser humano. Es decir, cómo es la realidad con los lentes azules puestos, ¿no? Para conocer la realidad en sí misma, lo que yo tendría que hacer es poder sacarme los lentes azules. Pero no me puedo sacar los lentes azules, porque los lentes azules vienen de fábrica con la especie humana. Entonces, el conocimiento científico no es un conocimiento absoluto, no es un conocimiento de lo real en sí mismo, sino que es un conocimiento limitado a los fenómenos, es decir, a la realidad como se le aparece a la especie humana. La palabra fenómeno en griego significa eso, lo que se aparece, ¿no? De ahí viene la palabra fantasma, no es una aparición, es algo que se me aparece. Entonces, ¿qué es lo que hace la metafísica? La metafísica precisamente es la filosofía, la disciplina que lo que trata de hacer es, mucha bola, sacarse las lentes azules. La filosofía se pregunta por la existencia de cosas que van más allá de los fenómenos. La metafísica se pregunta por la realidad en sí misma, ¿no? Para Kant hay una tendencia natural de las personas a querer saber más de lo que sabemos, a preguntarnos por lo absoluto. Es natural que las personas nos preguntemos cómo será la realidad sin los lentes azules, cómo será la realidad en forma absoluta, cómo será la realidad en sí misma más allá de la forma en que la conocemos. La metafísica, en la época de Kant, como ya dije en el video anterior, era entendida como una disciplina que tenía como objeto de estudio fundamentalmente estos tres objetos: Dios, el alma inmortal y la libertad humana en el mundo. Ahora bien, ¿qué pasa con esos objetos? Son objetos que aluden a lo que Kant llama númeno. El númeno precisamente es lo diferente del fenómeno, es la realidad en sí. Fenómeno es lo que se me aparece y númeno es lo real en sí, la realidad en sí misma. Preguntar por la existencia de Dios, preguntar por la existencia del alma inmortal y preguntar por la libertad humana no es preguntarme por la realidad que se me aparece, sino preguntarme por la realidad en sí misma, es decir, por la realidad en forma independiente a los lentes azules. El problema es que no puedo responder eso. Es decir, para acá la metafísica no es posible como ciencia, ¿no? Si ustedes recuerdan en el debate entre Descartes y Hume,
Descartes postulaba la metafísica como objeto de conocimiento y realizaba demostraciones metafísicas de la existencia de Dios a la manera de las matemáticas, de las demostraciones de los teoremas matemáticos, mientras que Hume directamente negaba a la metafísica. Lo que hace Kant es decir, bueno, la metafísica como ciencia no es posible, pero sí es posible como aspiración, es una aspiración natural humana pensar en los objetos de la metafísica. Aquí se inicia, fíjense cómo Kant ya da inicio y va a marcar la diferencia entre filosofía y ciencia que trabajábamos en la unidad 1. Nosotras en la unidad 1 diferenciábamos a la filosofía de la ciencia. ¿Se acuerdan que el video de Darío Zeta diferenciaba el pensamiento técnico del cotidiano del filosófico? Pero en la antigüedad y en la Edad Media, en Platón, en Aristóteles, hablar de ciencia y hablar de filosofía era lo mismo, no estaban diferenciadas. Fíjense que aquí Kant ya establece una diferencia muy significativa entre la filosofía y las ciencias. Kant dice que la metafísica, la filosofía, piensa, mientras que las ciencias conocen. Me quedó al revés ahí el cuadrito. Lo que dice abajo de conocer debería estar abajo de pensar, y lo que dice abajo de pensar debería estar abajo de conocer. Quedó el cuadrito chanfleado. Es decir, conocer es conocer los fenómenos como se me presentan. Cuando hablamos de fenómenos, hablamos de conocimientos científicos, porque las ciencias buscan explicar la naturaleza que es posible, es susceptible de experiencia científica. Por lo tanto, la ciencia es una posibilidad humana. La humanidad puede elaborar conocimiento científico universal y válido. Mientras que la metafísica lo que hace es pensar el número, pensar la realidad en sí misma, y por lo tanto no es una posibilidad, sino una aspiración humana. Por lo tanto, en el campo de la razón teórica, en el campo del conocimiento, Kant va a negar que sea posible la metafísica como ciencia. Para Kant la metafísica no puede ser conocimiento científico. Pero no la va a negar ni va a ser escéptico como David Hume, sino que va a plantear la posibilidad de acercarse a los objetos que estudia la metafísica a través de la ética, que la retomaremos en otra unidad, en la unidad que sigue del programa. Por hoy, hasta aquí llegamos. Nos estamos viendo la semana que viene.